Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Este es el mega ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Saludamos al doctor Eduardo Bejarano. Muy buenos días, doctor Eduardo. Juan Pablo, buen día para usted, para todos los oyentes de Ecos, para nuestro amigo y invitado especial, Emanuel Arango. Tiempo sin verlo, querido Emanuel. Doctor Emanuel Enrique Arango, muy buenos días. Bienvenido a Econoticias. Muy buen día para usted, Juan Pablo. Me alegra mucho ver la mesa de trabajo que tenemos hoy, el doctor Eduardo Bejarano, la doctora Adriana Avilés. De verdad, qué gusto verlos, Edwin, y a todos los ibaguereños, muy buen día. Doctora Adriana Avilés Alvarado, AAA, muy buenos días. Juan Pablo Sánchez, muy buen día, un saludo muy especial para Eduardo, para Edwin, para Soto y por supuesto para nuestro invitado especial, hoy el doctor Emanuel Arango. Doctor Arango, ¿por qué se fue con José Barreto y no con Giovanna Aranda, con Jorge Bolívar a la alcaldía de Ibagué? ¿Qué lo hace de nuevo volver a su ciudad natal y pensar en la opción de Barreto? Bueno, Juan Pablo y amable audiencia, hay varias razones, entre ellas que José Barreto realmente tiene la posibilidad de derrotar dos maquinarias, es decir, la maquinaria del municipio que tiene candidata propia, la maquinaria del departamento que tiene candidato propio, y esto solo se logra cuando hay trabajo. José Barreto es un hombre que lleva 18 o 20 años recorriendo las comunas, los barrios, conociendo los problemas, también las soluciones, y una forma de enfrentar el dinero excesivo de estas campañas es con trabajo. José Barreto lo tiene en este momento, y es el único que podría derrotar estas dos infraestructuras que son maquinarias impresionantemente poderosas. Yo le digo algo a los ibaguereños, si José Barreto no lograse ganar esta alcaldía sería imposible ya que otro ibaguereño pudiera ganar la alcaldía en el futuro. Afortunadamente tenemos a José Barreto, un hombre de origen campesino con propuestas muy sociales, muy cercanas a la gente, como la del bilingüismo a los barrios, entre otras tantas, porque la va a apostar a una educación para el desarrollo. Juan Pablo, la pregunta que usted me hace es muy amplia. Yo, en el pasado, con la ayuda del Comité contra las Fotomultas, estuvimos en este medio, en esta casa radial, que fue además vital para enfrentar ese contrato leonino que la administración de Luis H. y 14 concejales del momento querían imponernos un negociado. Y por eso tampoco podía yo elegir a Jorge Bolívar. Yo tengo que decirle hoy a los ibaguereños que en mi opinión Jorge Bolívar es el padre de las fotomultas, unas fotomultas que tuvimos que luchar contra ellas, marchar, tuvimos que asistir a audiencias públicas con la ayuda también de este medio y de Juan Pablo, que también fue protagonista en ese momento. Y recuerdo que el comité que se conformó denominó a las fotomultas el fotoatraco. Ese fotoatraco, ese negociado, tuvo dentro de sus padres al doctor Jorge Bolívar. Yo creo que es el momento de decirles a los candidatos que el pasado importa, que los ibaguereños no olvidamos y que siempre tenemos que ser coherentes. ¿Qué tal el riesgo inminente de que regresen las fotomultas a Ibagué en caso de una administración del doctor Jorge Bolívar, Juan Pablo y amable audiencia? Eso tenía muchos problemas de financiamiento. Les quiero recordar, el 60% se lo iban a entregar a un particular y solo el 40% para nosotros los ibaguereños, por 20 años, cuando dentro del primer año el mismo contratista adquiría y recuperaba toda la inversión, no se justificaba y tuvo muchos problemas. Nos dio la razón también el Tribunal Administrativo en ese entonces, es bueno recordar la historia. En ese momento, Adriana, no había cómo pagar financieramente esa concesión. No se habían aprobado las vigencias futuras excepcionales. Entonces, sí, existe un riesgo inminente en caso de una administración de Jorge Bolívar, y por eso yo
quiero hoy recordar ese momento de la historia y me parece importante recordarlo. ¿Por qué no Joana Aranda, amable audiencia, Juan Pablo y mesa de trabajo? Porque aparte de que unos temas internos dentro de mi partido, también es de público conocimiento de que yo he sido defensor de los derechos ambientales, hemos enfrentado a multinacionales en este mismo medio, que me ha abierto siempre las puertas, y hemos defendido el medio ambiente, los derechos de los hombres, los derechos humanos, los derechos ambientales, y en un corto lapso en el que estuvo Joana como alcaldesa, yo ya supe cuál es la forma que ella tiene de pensar a la hora de gobernar. Le dicen a uno los abuelos, cómo es el desayuno, ya sabemos cómo va a ser el almuerzo. ¿Qué sucedió en ese periodo en el que Joana Aranda fue alcaldesa? Hubo un arboricidio. Ustedes recordarán, amable audiencia, en la calle 10, cuando se ordenó durante la administración de Joana Aranda la tala de nuestros amanes allá en el Parque Centenario. A uno le duele mucho y hay personas que somos más sensibles a la defensa del medio ambiente. ¿Cómo es posible que veíamos dos hombres con motosierras cortando y talando las ramas de los amanes y las exhibían como si de un trofeo de batalla se tratara o de una gesta deportiva y hubieran obtenido una victoria? Este arboricidio tampoco quiero que pase al olvido, porque debió haberse realizado un estudio previo que determinara si realmente existía un riesgo. Recordarán ustedes que ahí falleció una persona, pero también fue por la causa humana y su intervención. Entonces faltó estudio, faltó preparación. El alcalde estaba en un festival vallenato, estaba encargada Joana Aranda. Entonces digamos que hay muchos argumentos, aparte de los internos del Partido Centro Democrático al cual pertenezco en la forma de elección, que me impiden realmente acompañar a las candidaturas, y obviamente toda mi confianza en un hombre como José Barreto. Juan Pablo, yo no quiero adueñarme de la palabra, pero sí quiero decirles algo. Yo noté una sensibilidad muy especial en José Barreto frente al ser humano. Nosotros hemos percibido que la preocupación de cada uno de nuestros oyentes en este momento es el dinero. Todo el tiempo cuando alguien va caminando por la calle, mirando hacia el piso, con la mirada perdida, está pensando en deudas. Incluso a la hora del trabajo, en algún momento nos acordamos de las obligaciones y de las deudas. Ahorita en enero, ¿qué es lo primero que le va a llegar a los ibaguereños? Les va a llegar el cobro predial y vamos a estar sin dinero. Más preocupación, más tristeza. José Barreto, si llega a ser el alcalde, en el mismo mes de enero va a decretar y va a ordenar que se dé la prescripción de todos los cobros de impuestos que están prescritos y que por ley es obligación de los mandatarios decretarlo de oficio, y sin embargo no lo hacen. No lo hacen esperando que los ciudadanos que están hoy ahogados en deudas vayan y paguen para que luego terminemos con elefantes blancos como el de la calle 60, que hoy no veo un fin claro a esa hora. José Barreto va a declarar la prescripción de oficio de todas las deudas, de los impuestos que por ley deben declararse ya prescritos. Entonces eso es una forma también de uno ser humano y de pensar también en los conciudadanos que va a gobernar. Doctor Arango, usted trae a colación un tema de las fotomultas, pues que es un capítulo oscuro de la historia reciente de Ibagué, de los últimos 9 años, con tribunal administrativo, con unos concejales infortunadamente arrodillados en su momento. ¿De casualidad usted tiene la relación de los concejales de las fotomultas y quién fue la madrina de las fotomultas? ¿Me recuerda si es de apellido Perdomo? Sí, si la memoria no me falla, la presidenta del consejo era la doctora Linda Esperanza Perdomo. Creo que está en la campaña del doctor Jorge Bolívar. Y obviamente Jorge Bolívar, con su protagonismo, porque él tiene un liderazgo importante en ese momento en el consejo, pues fue el padre de las fotomultas. Y en ese momento 7 concejales de los 14 fueron sancionados con el voto popular, es decir, no fueron reelegidos, pero otros lograron, gracias a su estructura de campaña, reelegirse y con muy buenas votaciones. En ese momento recuerdo que se reelige Jorge Bolívar con una muy buena votación y no recuerdo exactamente el nombre de todos, Juan Pablo, pero sí estaba la doctora pues Linda Esperanza Perdomo, el doctor Jorge Bolívar y sí. Estaba, creo que el concejal Pedro Mora,
Y no recuerdo los otros Ahí- nombres de los ahí había- concejales, no ahí sé, había Adriana, varios, pero, si de doctor pronto Bejarano, tú me ayudes me a parece que de pronto recordar es en un ese poco momento de la duro, historia. no sé, de parte de Javier Mora, Manuel Camilo Arango. Delgado, creo que también está. Es Sí, el padre Camilo de las Delgado también fotomultas, estaba, cuando Javier allí Mora, también- William Rosa seguramente. William William Rosas. Sí, Juan Pablo. Emanuel, Eduardo, me parece que de pronto es un poco exagerado, ¿no le parece, Eduardo, decir que Jorge Bolívar es el padre de las fotomultas cuando eso nació fue del gobierno de Luis H. Y allí también estuvo, por ejemplo, uno de los peores concejales que ha tenido Ibagué, que es el señor Emiro Murillo, que era conocido como el concejal Copifán, y Emiro está con José Barreto. Eduardo. Así es, yo creo que en ese episodio oscuro, pues hubo muchos padres y madres de familia, porque claramente usted refiere a la señora Linda Esperanza Perdomo, que fue la lideresa también de ese tema y el comité de aplausos, no solo de Luis H., sino también después de Jaramillo. Pero bueno, digamos que la política desafortunadamente tiene esos asuntos, pero yo me enfocaría más en el presente y en el futuro de Ibagué, porque hay una pregunta que le quiero hacer, Emanuel, porque es de pronto una frustración personal que todavía tengo con José Barreto, quien es mi amigo, a quien aprecio, a quien acompañé hace 4 años, pero creo que en lo personal y creo que en lo colectivo todavía le debe explicaciones a Ibagué. ¿Por qué dejó tirada la candidatura hace 4 años cuando era viable? Yo todavía reclamo una explicación de eso, porque yo se lo dijo, lo acompañé en varios medios de comunicación, señalé que iba a votar por José Barreto, se lo dije a él, mi familia estuvo con él, y de un momento a otro deja tirada la candidatura, y ahí se empiezan a tejer toda suerte de especulaciones, que hubo plata de por medio, que amenazas. Nunca supimos la verdad, y yo creo que es algo que todavía José Barreto le debe a Ibagué y a quienes creímos en su momento en su proyecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Y si llega a ser elegido, pues también a uno le asiste el temor. ¿Será que va a dejar las cosas tiradas? Porque es un mal precedente y se lo digo, lo he dicho acá y, digamos, no es un tema tras bambalinas, pero creo que hay una explicación que todavía falta. Digamos que lo primero que quiero es invitarlo, doctor Eduardo Bejarano, a volver a creer. Los seres humanos merecemos segundas oportunidades. No hubo absolutamente nada oscuro desde el lado de José Barreto, pero sí existieron presiones de poderes reales para que él abandonara su candidatura a la alcaldía. Realmente es bueno que la ciudadanía sepa que José Barreto no es del grupo de Óscar Barreto, eso deben entenderlo. De hecho, el hermano de José Barreto es Miguel Barreto, actual senador, que se enfrentó a Óscar Barreto en una elección al Senado, rivales directos, y esa rivalidad generó presiones muy fuertes, de tipo interno, que llevaron a tomar una decisión a la campaña de decidir que de pronto, si no había posibilidades de obtener la victoria en ese momento, tratar de definir la alcaldía. Yo les puedo asegurar a los ibaguereños, a Eduardo Bejarano y a todos los presentes, que la presencia de Manuel Arango en la campaña de José Barreto es garantía de que él va hasta el final. Y también les doy la seguridad de que no pertenece a ninguna de las dos estructuras. Hoy tenemos dos candidaturas que crecieron con triunfos ajenos. Los dos candidatos de las administraciones fueron secretarios de salud. Los dos van a los barrios a decir su gran trabajo del COVID. Los dos dicen todo lo que hicieron por la salud del Tolima y de Ibagué. Pero esto no es tan cierto. Todo lo hicimos nosotros desde el gobierno nacional. Los recursos los trajimos desde el gobierno Duque, donde conformamos un comité de emergencia con un fondo de 10 billones. Yo mismo desde la Cancillería de Colombia, al lado de Carlos Holmes, ayudamos y facilitamos la adquisición de las vacunas de nuestro país, las trajimos. Y lo que hicimos fue entregarle a todos los secretarios de salud del país. ¿Hoy qué sucedió? Los secretarios de salud salieron a hacer campañas, se ganaron Ave Marías con indulgencias ajenas. Entonces, es importante que la gente sepa el origen de las cosas, el origen de los recursos, pero también que sepan que José Barreto es un hombre de origen campesino, un hombre muy bueno,
tan bueno que la gente no se imagina lo decente que es. La verdad, yo les pido que demos esta oportunidad a José Barreto de gobernar, porque es un hombre que fácilmente pudo haber estado al lado del poder, tranquilamente, y decidió luchar por nosotros los ibaguereños. Por eso yo estoy al lado de él, porque él está con nosotros. Doctora Adriana Avilés tiene la palabra, no sin antes un comentario adicional, y es interesante de José Barreto y de Miguel Barreto, de la calidad de hermanos que son. Hoy, cuando tantas familias en Colombia, en el mundo y sobre todo en Ibagué se pelean por poder y por plata, los hermanos José Barreto y Miguel Barreto Castillo y sus otras dos hermanas pues son ejemplo de admiración, de solidaridad y de trabajo en equipo, ¿no? Bien, yo tengo dos preguntas, doctor Emanuel. Primero, el Centro Democrático, el oficialismo, está con otra candidata. En el caso tuyo, que hemos visto siempre un Emanuel Arango muy disciplinado, muy juicioso, un hombre que representa dignamente la política de este departamento y que se ha hecho a un lado para tomar una decisión de estar con José Barreto. ¿Cómo sortear eso al interior del partido cuando tú eres una de las caras visibles del Centro Democrático? Muchas gracias por la pregunta, doctora Adriana. Quiero decirle a toda la amable audiencia que mi partido, el Centro Democrático, fue infiltrado por el alcalde y nos puso un aval de una persona que no es del partido, con la anuencia de las dos credenciales, me refiero de Cámara y Senado. Esto es totalmente inadmisible. Como miembro fundador del partido no lo acepto, pero además hubo una ruptura democrática en la forma de elegir los candidatos a la alcaldía. Siempre había concertaciones, habían disensos, habían consensos, pero finalmente se tomaba una decisión. Y miren la situación que está hoy aconteciendo dentro del Centro Democrático. Nuestro ex candidato a la gobernación del Centro Democrático, el doctor Mauricio Pinto, está con José Barreto. Nuestro ex candidato a la alcaldía del 2019, del 18 para el 19, el doctor Leonidas López, está con José Barreto. El ex candidato a la alcaldía del Centro Democrático del 2015, Emanuel Arango, quien les habla, está con José Barreto. Es decir, los votos de la militancia del Centro Democrático estamos con José Barreto. A mí no me pueden decir que los que de manera muy complaciente aceptaron esta infiltración del alcalde en nuestro partido, hoy nos van a decir por quién tenemos que votar. Esto lo hago no para generar una ruptura, pero sí para enseñarles una lección y que esto no vuelva a suceder en el futuro. En las demás candidaturas, doctora Adriana, estamos en los 47 municipios y en las listas de asamblea, consejo de ediles con nuestros candidatos del Partido Centro Democrático. Bien, y por otra parte me queda la duda de que algunos candidatos entonces han hecho política a base del tema de las vacunas con la emergencia del COVID-19. Yo quisiera que el doctor Emanuel nos ampliara un poco más el tema, porque si bien es cierto, sí hemos visto que esta estrategia del COVID y cómo se sortió en ese momento esa emergencia, hoy cobra réditos políticos. Sí, lo decíamos, se ganan Ave Marías los dos secretarios de salud con indulgencias ajenas. Esta labor fue toda del gobierno nacional en un 85%. Recordarán ustedes que los municipios no podían adquirir las vacunas. Se hacía desde el gobierno nacional y nos tocaba competir con otros países. Es que la competencia era de poder entre estados, la relevancia internacional de un país frente al otro. Esta batalla la dio sin lugar a dudas el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque, pero también nosotros ayudamos desde Cancillería, donde yo era el director, ayudamos a traer unas pruebas desde Turquía. Turquía, sí, de verdad se portó muy bien con Colombia, nos envió material sin que se lo hubiéramos pagado, en un acto de confianza. Esto son temas que se logran solo con la credibilidad que tenía un hombre como Carlos Holmes, que en paz descanse, y como el gobierno anterior del doctor Duque. Entonces, todo el esfuerzo que hicimos, todos los recursos, porque dimos recursos desde la nación para que se abrieran camas UCI, hoy dos personas ajenas a esta batalla, que tenían su obligación legal por ocupar el cargo de secretarios de salud, es decir, si hubieran habido otros secretarios de salud, también lo tuvieran que haber hecho. No es porque ellos sean pro hombres o pro mujeres, sino porque es el deber del funcionario público cumplir con sus funciones. Están hoy haciendo la candidatura montados en una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces,
La batalla fue a nivel nacional e internacional y obviamente se beneficiaron todas las regiones del país, pero hay muchos secretarios de salud en otros municipios del país también aspirando. Es decir, que sí hubo un aprovechamiento de esta situación de algunas personas que me parece no muy ético. Gracias. Eduardo Bejarano. Sí, volvamos al tema del Centro Democrático. Es curioso, digamos, ese fraccionamiento, porque usted está con José Barreto, Leonidas también, el doctor Pinto también, seguramente otros miembros de esa colectividad lo acompañan en su aspiración, pero eso supone o lleva a pensar entonces primero que a Álvaro Uribe ya no le paran bolas, porque el que estuvo aquí en campaña y alzando los brazos y tomándose fotos con Joana Aranda fue el propio Álvaro Uribe, o sea que eso me lleva a pensar que ya no hay ese liderazgo de antaño. Pero más allá de eso, Manuel, ¿qué pasa con ese fraccionamiento? Porque si vamos al tema de las vacunas, ¿por qué no apoyar entonces, por ejemplo, a Ricardo Ferro, que hacía parte de esa colectividad y que pues ahora yo no sé por qué se salió, por qué no lo acompañan, pero él se proclama o autoproclama como el padre de las vacunas, que porque tramitó una ley en el Congreso con ese fin? ¿Qué pasa en el Centro Democrático? ¿Para dónde van? Porque pero ciertamente hay mucha confusión, porque parece que están en todos lados, sinceramente. No, pues la pregunta es demasiado interesante, como todas las preguntas que usted hace, doctor Eduardo Bejarano. La verdad es que Ricardo vino, obtuvo un aval, se hizo elegir y se fue. Digamos que acá los que hemos estado desde la Constitución, en la elaboración de estatuto y todo lo tiene usted en este momento en el micrófono. Ahora, lo de las vacunas es labor total del Ejecutivo. En el Legislativo, donde estaba el representante en ese entonces, el doctor Ricardo, pues yo noté que muchos proyectos de ley que él presentaba era adhiriéndose pero a las propuestas que el gobierno nacional iba a sacar adelante. Entonces el gobierno nacional decía, voy a hacer que las vacunas sean gratis. Entonces él presentaba un proyecto de ley, entregábamos las vacunas y el proyecto de ley ni siquiera había salido. O el presidente decía, vamos a tramitar educación gratis. Entonces presentaban un proyecto, pero más como apoyo al presidente o colgándose de las propuestas del Ejecutivo, pero no porque hubiera nacido esa propuesta de la capacidad intelectual del legislador o que haya nacido desde el Congreso, no. Nacía desde el Ejecutivo, desde la presidencia, y algunos representantes lo trataban de convertir en proyecto de ley, y me imagino que también por pertenecer en ese momento a la bancada de gobierno. Pero yo realmente nunca he visto al doctor Ricardo del Centro Democrático. De hecho, él fue del barretismo, él fue el candidato de Óscar Barreto. De hecho, yo creo que él le debe su vida política a Óscar Barreto, así de sencillo. He visto que pone unas vallas de que hay unos títeres y todo, pero yo recuerdo que él fue candidato a Cámara y Alcaldía en algún momento de ese poder que hoy pues está criticando. Doctor Emanuel, es cierto que hace algunos años, cuando usted enfrentó a Ferro Lozano y usted se ganó el aval del Centro Democrático, lo cual causaba la cólera de Ricardo Alfonso, él empezó a asegurarle a algunas personas cercanas que mientras él estuviera vivo, Emmanuel Arango nunca sería alcalde de Ibagué. Está muy bien informado, Juan Pablo. A mí me llegó ese comentario y me pareció raro, porque además la aspiración de cualquier persona es legítima. Uno tiene derecho a postularse, y más cuando yo gané mi aval, no con la ayuda de ningún senador o representante. Fue una consulta que se le hizo a la militancia y solo votábamos los inscritos. Entonces, pues si eso es así, muy triste, porque refleja mucho lo que las personas llevan en su corazón. Doctor Emmanuel Arango, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Muy amable, y volveremos a presentarlo más adelante. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación y espero que todos los ibaguereños soñemos con una Ibagué de primera al lado de José Barreto. Bendiciones. Bueno, doctor Adrián Avilés, antes de primera pausa comercial, pues queremos contarles que vamos a volver a hacer un gran debate con candidatos a la alcaldía de Ibagué el próximo viernes 6 de octubre de este presente año, porque es una obligación ética y periodística de Ecos del Conveima, como medio líder de opinión en el departamento del Tolima,
ya lo ha dicho de nuevo, cifras y conceptos, volver a presentar a los candidatos, a todos los candidatos obviamente se les invita, y ya no vamos a hablar solamente de movilidad, sino de otros temas. Será en el World Trade Center Ibagué, con un gran despliegue coreográfico, con un gran despliegue audiovisual y por supuesto con diferentes temas. Asimismo, de manera paralela, durante las próximas semanas vamos a empezar a recolectar la información estadística, metodológica, estratificada, ponderada y multietápica de Inbamer, con más de 400 encuestas o 400 encuestas alrededor que pueden dar un universo interesante de lo que va a pasar en la ciudad de Ibagué. No olvidemos que hace casi 4 años hicimos una encuesta con la misma firma encuestadora que dio al traste posteriormente a los 2 o 3 días con la sorpresiva renuncia de quien estamos hablando hoy, de José Barreto. Entonces, no se descarta que alrededor de una encuesta tan importante como la que hace Ecos del Convema Patrimonio Radial del Tolima, se puedan presentar alianzas de última hora. Debate y encuesta. Eso es Ecos del Convema y Econoticias, para que por favor tomemos nota de cómo vamos a realizar estas importantes actividades en las próximas semanas aquí en Ibagué. En 8-7 minutos vamos a una pausa y ya continuamos aquí en el Ping Pong Político.